angina, que es una guía internacional de los películas, que nos va a servir para entender cómo es el tratamiento de la. Muy bien, entonces vamos a ver definición, importancia, patología y clasificación de la salubridad, tratamiento por salubridad y manejo del asma aguda severa. Estas son las cosas que vamos a ver. Y dentro de todo esto vamos a ver todos los fármacos y sus mecanismos de acción. El asma, ¿qué es el asma? El asma básicamente es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, de las cuales muchas células y elementos celulares intervienen. La inflamación crónica causa un aumento asociado de la hiperreactividad bronquial que lleva a tener episodios recurrentes de sangre, presión parásita y tos, particularmente por las noches y o temprano por la mañana, que son los sábados. Estos episodios están usualmente asociados con obstrucción del flujo aéreo, ¿no? Diseñado, pero variable, que frecuentemente es reversible, ya sea espontáneamente o con tratamiento farmacológico. Entonces, resumiendo esto, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que produce una obstrucción del flujo aéreo, el cual es reversible espontáneamente o con tratamiento. Entonces, la parte central del asma es la inflamación que se produce en el árbol bronquial. Esta inflamación es la que va a condicionar todo el cuadro clínico que presenta el asma. Gracias. Y por la cual los pacientes inclusive llegan a emergencia. Entonces, esta inflamación va a ser desencadenada por factores de riesgo. Factores de riesgo del huésped y también factores de riesgo del mental. La inflamación va a ocasionar una hiperreactividad de la vía aérea. Esta hiperreactividad al dote de inflamación va a producir obstrucción al flujo aéreo. Estos son todos los síntomas que hemos manifestado. Y también los factores de riesgo pueden producir exacerbaciones en pacientes ya diagnosticados con asma. Entonces, tiene que haber estímulo para que se produzca el proceso inflamatorio. Acá intervienen estímulos inhalados, estímulos virales, estímulos de tabaco, medicamentos, ejercicios. Entonces, todos estos estímulos van a activar células proinflamatorias. Hay gente que ¿qué pasa? Van a activar muchas células proinflamatorias, especialmente macrófilos, eosinófilos y linfocitos. Todos ellos van a liberar citoquinas que van a perpetuar y incentivar el proceso inflamatorio. Estos mediadores de inflamación tenemos hemoglobina, interleucinas, interleucinos y prostaglandinas. La acción de estas citoquinas en las diferentes estructuras va a producir cambios en la vía aérea respiratoria. Inflamación de las vías aéreas, problema de la mucosa, secreciones excesivas y gravedad. Todo esto va a producir obstrucción de la vía aérea, que es la que conocemos como asma. Entonces, dentro de la arquitectura de un bronquio va a producirse muchos cambios por las acciones de estos factores inflamatorios. Va a haber hiperplasia de las glándulas mucosas, ¿no? Con lo cual va a aumentar la secreción de moco, se van a producir tapones de moco, ¿no? Descamación del epitelio, engrosamiento de la membrana basal, infiltración de neutrófilos y eosinófilos, y hipertrofia y contracción del músculo liso, además de edema. Todos estos son manifestaciones de todo este proceso inflamatorio. Entonces, decíamos que los factores de riesgo para el asma tienen que ver con factores del huésped y con factores ambientales. Los factores del huésped, es decir, los factores del huésped van a predisponer a los individuos o los protegen del desarrollo del asma. Factores ambientales influencian la susceptibilidad al desarrollar asma en individuos predispuestos, ¿no? Y precipitan exacerbaciones de asma y causan persistencia de los síntomas. Dentro de los factores que exacerban el asma tenemos alergenos, contaminantes del aire, infecciones respiratorias, hiperventilación, cambios de clima, dióxido de azufre, alimentos aditivos y medicamentos. Entonces, los factores del huésped son todos los que hemos manifestado, y los factores ambientales también esto, pero sobre todo el que tiene importancia es mayormente el número de casos, ¿no? Y la expresión a esto va a producir una exacerbación del asma. Entonces, el asma es un episodio recurrente, va a producir
episodios recurrentes de sibilancias, inclusive que no podemos escuchar sin necesidad de estetoscopio. Bajo los síntomas nocturnos de los pacientes, tos o sibilancia después de los ejercicios. Es por eso que el paciente con asma que va a hacer actividad física tiene profilácticamente tiene que usar su estado agonista. Tos, sibilancia u opresión torácica posterior a la exposición a alergenos inhalados o contaminantes. Problemas respiratorios estacionales y alivio al usar los broncodilatadores. Es por eso que a los pacientes con asma se les recomienda ir a climas más benignos, donde no haya contaminación, no haya smog y climas que son húmedos. Dentro de los hallazgos físicos, cuando uno examina a un paciente con asma, vamos a encontrar sonidos sibilantes, vamos a tener sonidos sibilantes en campos pulmonares, hiperexpansión del tórax, uso de músculos accesorios, ¿no?, para respirar, secreciones nasales conocidas, aumentadas o pólipos y dermatitis atópica, eczemas y otras manifestaciones alérgicas de la piel. Entonces, el diagnóstico del asma tenemos que hacerlo primero con historia y patrón de los síntomas, ¿no? Viendo si tiene antecedentes familiares o él tiene algunos procesos alérgicos que puedan predisponer al asma, y lógicamente que encontremos en el examen físico todo lo que hemos manifestado. Hay que hacer medición de función pulmonar y medición del estado alérgico para identificar factores de riesgo en el paciente. Entonces, una vez que nosotros hemos diagnosticado el paciente tiene asma con el examen físico, con la historia clínica, ¿cierto?, vamos a determinar la gravedad de la severidad del asma. Y la gravedad y la severidad del asma lo vamos a clasificar de acuerdo a pasos, ¿no? Paso 1, intermitente; paso 2, leve persistente; paso 3, moderada persistente; paso 4, severa persistente. Y aquí están los síntomas y los síntomas nocturnos y las condiciones. Entonces, de acuerdo a la gravedad que nosotros clasifiquemos, es que se va a dar el tratamiento al paciente. Para eso es importante clasificar en estos pasos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, las metas a largo plazo? Lograr y mantener el control de los síntomas, prevenir episodios de ataque de asma, mantener la función pulmonar lo más normal posible, mantener los niveles de actividad normal, incluyendo el ejercicio en los pacientes, evitar efectos adversos de los medicamentos, prevenir el desarrollo de limitaciones, de limitación irreversible al flujo aéreo y prevenir la mortalidad en los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los factores asociados con la falla en el tratamiento del asma? Y tienen que ver tanto con propias del paciente, propias del paciente y la relación con el médico y el uso de los medicamentos. Bueno, el uso de medicamentos, hay dificultades asociadas con los inhaladores, regímenes muy complicados. Cuando el régimen es más simple, el paciente va a ir mejor su tratamiento, efectos colaterales y temores acerca de estos medicamentos, y lógicamente también con el costo, ¿no? Hay medicamentos que son muy costosos y si no tienes un seguro, probablemente no lo accedas. Ahora, también falla el tratamiento por cómo es la relación del médico con el paciente. Bueno, puede haber malentendidos y falta de información. Y cuando nosotros damos un tratamiento, primero diagnosticamos una enfermedad, tenemos que explicar al paciente y a su familiar exactamente en qué estamos, me refiero a qué gravedad es nuestra enfermedad, ¿no? Y qué son las medidas que vamos a hacer y todo lo necesario y el tratamiento que busca el paciente. Otro de los casos es que subestimamos la severidad del paciente, ¿no? Entonces, tenemos la manera de cómo clasificar, se usa eso adecuadamente y no vamos a perder esto. Factores culturales, lógicamente hay pacientes que prefieren tratamientos no farmacológicos y usar tratamientos alternativos, y la pobre comunicación que puede haber entre el médico y el paciente también va a continuar. Bueno, entonces hay que evitar la exposición a factores de riesgo. Hay que tener métodos para prevenir el comienzo del asma, todavía no están disponibles, pero esto es una meta importante, ¿no? O sea, no hay una profilaxis actual, a no ser que sea no exponerse a los alergenos. No hay una profilaxis para esto. Medidas para reducir exposición a causa de exacerbaciones de asma, alergenos, contaminantes, alimentos, medicamentos
Evitar exposición también de factores de riesgo, reducir la exposición a alergenos, habíamos dicho, evitar el humo de tabaco, emisiones de vehículos, o sea, en ciudades muy contaminadas, identificar irritantes en el trabajo y explorar el papel de las infecciones en el desarrollo del asma, especialmente en los niños cuando hay cambio de estaciones, ¿no? Entonces, en la elección del tratamiento, o sea, nuestro juicio terapéutico, ¿por qué debe ser guiado? Primero, por la severidad de asma, por eso que es una clasificación. Porque como vamos a ver más adelante, con esa clasificación vamos a determinar qué tipo de tratamiento debe recibir el paciente. Luego, el tratamiento debe ser guiado de acuerdo el tratamiento actual del paciente, ¿no? Si está recibiendo algún medicamento, hay que valorar eso, entonces daremos los medicamentos complementarios a ese para controlar las propiedades farmacológicas y las posibilidades de las varias formas de tratamiento del asma. Si está recibiendo ya un glucocorticoide y está recibiendo un beta-2 agonista, probablemente tengamos que utilizar otros fármacos, ¿no? Como los modificadores de los leptienos, anticuerpos monoclonales, es decir, en general no vamos a repetir el las consideraciones económicas. Se recomienda un tratamiento farmacológico paso a paso, que habíamos visto. El objetivo es lograr las metas de tratamiento con la menor cantidad de medicamentos. Aunque en muchos países los métodos tradicionales de curación se usan todavía, como acá, y yo también he visto cuando he sido médico general prefieren usar a veces esos fármacos. Su eficacia no ha sido establecida y su uso no puede ser recomendado para el tratamiento de los pacientes con asma. Entonces, ¿cuál es el tratamiento actualmente que es el central de tratamiento del asma? El tratamiento central es este, glucocorticoides inhalados. Ese es el tratamiento, ¿por qué? Porque el evento central es la inflamación y lo que debemos controlar es la inflamación. Si no controlamos la inflamación, va a ser recurrente los síntomas del paciente. Entonces, son los medicamentos controladores más efectivos y están recomendados para el asma persistente a cualquier grado de severidad. El tratamiento a largo plazo con esteroides inhalados reduce importantemente la frecuencia y la severidad de exacerbaciones. Entonces, dentro de las terapias que tenemos para el asma hay medicamentos controladores como los glucocorticoides inhalados. O sea, es aquel que nos va a permitir, los controladores significa que aumentamos el proceso inflamatorio y con esto el cuadro clínico del paciente y la intención es que el paciente no acuda frecuentemente a la emergencia, ¿no? Tenemos los glucocorticoides inhalados, sistémicos, las hormonas, las metilxantinas, los beta-2 agonistas de acción larga inhalados, beta-2 agonistas de acción larga orales y los modificadores de los leucotrienos. Y los medicadores que alivian, o sea, el rescate que podemos usar. Tenemos los beta-2 agonistas inhalados de acción rápida, glucocorticoides sistémicos, anticolinérgicos, metilxantinas y los beta-2 agonistas orales de acción corta. Entonces, una vez que nosotros hemos determinado en qué paso está nuestro paciente, entonces se establecen las terapias pertinentes. Primero que el uso del rescate va a ser en cualquier paso que nosotros estemos, ¿no? Y va a ser cuando se presente o se exacerben los síntomas y vamos a usar los beta-2 agonistas de acción corta inhalados. En el paso 1, donde se supone es un paciente controlado, podemos usar un paciente que no tiene mayores síntomas. No es necesario usar un controlador, porque solamente con medidas como por restringir la exposición a factores alérgenos puede controlarse. Pero sin embargo, a partir del paso 2 sí ya tenemos que dar tratamientos. En el paso 2, ¿vamos a usar controladores? Sí. Inclusive los corticoides inhalados diarios, ¿no? Y por supuesto su rescate con beta-2 agonistas. En el paso 3, moderada persistente, el controlador, podemos usar los corticoides inhalados diarios, pero también podemos usar ya los beta-2 agonistas de acción larga inhalados diarios. En el paso 4, que es una severa persistente, en los cuales los síntomas diurnos y nocturnos están más exacerbados, podemos usar todo lo que hemos manifestado,
más teofilina, leucotriena, los beta-2 agonistas de acción larga, hasta corticosteroides por vía oral. La intención de esto es que controlemos los síntomas y que el paciente pase de un estado, por ejemplo, de paso 3 lo llevemos a paso 2, ¿no? En cambio, en el paso 4 debemos buscar lo mejor, el alivio mayor que podamos tener con los pacientes. Muy bien, entonces, dentro de los dos beta que alivian y de rescate, vamos a tener los beta agonistas de acción corta, que ya hemos visto, y efecto rápido. Tenemos el salbutamol, el formoterol, la tirobutalina y el formoterol. Cualquiera de estos, cuando se presente el evento, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un compañero acá y está sintiendo que está empezando a faltar el aire, no, eso no es una crisis todavía, sino que está empezando a faltar el aire, usa su agonista y se produce la broncodilatación y eso es un alivio, ¿no? Por eso se llama aliviadores o rescate. O sabe el paciente que, bueno, hoy ya tengo que hacer deporte y uso mi inhalador profilácticamente para que no se desencadene. Dentro de los medicamentos de rescate que alivian, también vamos a usar los anticolinérgicos, que ya hemos hablado alguna vez de esto, y el principal es el ditratropio, que vamos a hacer, porque también va a ayudar a dilatar la bronquial. Estos dos pueden ser sinérgicos, ¿no? Muchos pacientes usan tanto beta-2 agonistas como anticolinérgicos para controlar el asma. Si es necesario, debemos usar corticoides sistémicos y aminofilina. Pero estos dos ya en entornos hospitalarios, no en entornos ambulatorios, ¿no? Porque hay que darlo por vía oral o vía venosa, y la aminofilina hay que darlo intravenosa. Yo me voy a usar una sola vez aminofilina. Es un tratamiento que es ya lo último que vas a usar, probablemente después de haber dado todo y se no ha respondido el paciente. Entonces, los medicamentos, en cambio, que controlan, tenemos glucocorticoides inhalados, ¿no? Tenemos beclometasona, fluticasona, benzodina, mometasona y transnolona dentro de los glucocorticoides inhalados. Las cromonas como el cromoglicato, nedocromilo y los beta-2 agonistas de acción larga son también medicamentos controladores, ¿no? En los beta-2 agonistas de acción larga tenemos salbuterol, formoterol y formoterol. Entonces, también dentro de los medicamentos que controlan están los antileucotrienos, ¿no? Silertol, monteluzcas, saciluzcafi, franluscaf. Y las metilxantinas como la teofilina y la aminofilina vamos a usarlos como controladores. Entonces, una vez cuando hemos establecido el tratamiento, la idea es que llevemos tengamos un paciente controlado sus síntomas, ¿no? Y controlar los síntomas significa todo esto que está en esta columna, ¿no? Síntomas diarios, limitación de actividad, síntomas nocturnos que no se presenten, que no haya limitación para la actividad, que no haya necesidad de rescate o alivio. Ese es un buen paciente controlado y la función pulmonar esté normal y no haya exacerbaciones, ¿no? No tener esto es un paciente mal controlado. Entonces, un paciente que usa frecuentemente su inhalador de rescate es un paciente que no está bien controlado. Y probablemente no está bien controlado porque no estamos tratando